Capítulo de citoesqueleto. En este capítulo veremos que las células eucariotas poseen un sistema esquelético llamado citoesqueleto. Este sistema esquelético está formado por tres diferentes estructuras: los microtúbulos, que llegan a medir 25 nanómetros de grosor, los filamentos intermedios, que miden entre 8 y 10 nanómetros, y los microfilamentos, que miden unos 7 nanómetros. Las proteínas que forman el citoesqueleto están unidas mediante enlaces débiles no covalentes. La función del citoesqueleto es formar un marco interno que establece posiciones de los organelos dentro de las células. También sirve como una red de rieles sobre la cual se lleva a cabo movimientos de materiales y organelos. Dentro de la célula es generador de fuerzas que mueven la célula de un sitio a otro, y es un andamio dinámico que va a brindar soporte estructural, siendo un componente esencial de la maquinaria para la división celular. Los microtúbulos, como ya dijimos, son la estructura más grande que forma el citoesqueleto. Mide aproximadamente de 20 a 25 nanómetros de espesor. Debido a que se conoce su papel fundamental en las neuronas, también se le ha llamado neurotúbulo. Los microtúbulos son túbulos largos, huecos y sin ramificaciones, compuestos por subunidades de las proteínas tubulina, que necesita de energía a través de GTP para unirse entre ellas. Siempre llevarán el orden de una tubulina alfa y después una tubulina beta, formando dímeros, los cuales se unirán entre ellos. Para formar un protofilamento, posteriormente se unirán 13 protofilamentos para formar un microtúbulo. El extremo donde se encuentra la tubulina alfa se llama extremo menos, mientras que el extremo donde se encuentra la tubulina beta se llama extremo más. El extremo menos se le nombra así debido a que es el extremo por donde se destruirá, y el extremo más lleva este nombre debido a que es el extremo por donde se irá formando. Cabe aclarar que no tiene nada que ver con cargas. Los microtúbulos tienen una inestabilidad dinámica, la cual confiere la propiedad de ensamblarse, pero también de desensamblarse rápidamente. El ensamblaje tiene una fase lenta de nucleación y luego una fase rápida de elongación. El ensamblaje está mediado por diferentes factores, como el frío, los iones de calcio y algunos productos químicos como la colchicina, vinplastina, vincristina, nocodazol, podofilotoxina y taxol. Las funciones de los microtúbulos son organizador estructural, centro organizador de microtúbulos y agente de motilidad intracelular. Como acabamos de mencionar, entre las propiedades de los microtúbulos se encuentra que son organizadores estructurales de las células, manteniendo la división interna y sirven como un soporte mecánico, por lo que forman un elemento esquelético que ayuda a determinar la forma de la célula. También forman los cilios, flagelos y axones, y también dan estructura al uso mitótico. Sin embargo, en este caso particular, la tubulina involucrada es la gama. Otra propiedad de los microtúbulos es que forman centros organizadores de microtúbulos, siendo este el lugar donde comienza la polimerización de un nuevo microtúbulo y donde suele estar anclados sus extremos menos. En la célula humana, llamada centrosoma, está formada por un centro, que es el verdadero centro organizador, y material pericentriolar, que lo rodea. En los hongos se conoce como corpúsculo polar del uso, y en los cilios y flagelos se le llama corpúsculo basal. Los corpúsculos basales tienen como característica que confieren a la estructura un movimiento de axonema. Esto debido a que poseen una vaina central formada por un par de microtúbulos. A esta conformación se le llama 9+2.
Los corpúsculos le confieren movimiento a los cilios de unas 10 a 40 veces por segundo. Este movimiento es debido a que este corpúsculo tiene la capacidad de ensamblaje con una tepeasa para la obtención de energía. Los microtúbulos también tienen la propiedad de servir como agentes de movilidad intracelular, estando relacionados con el transporte axónico. De esta manera ayudan al movimiento a través de los axones, sirviendo como rieles para acarrear diversas moléculas. Cuando el movimiento va del cuerpo de la neurona al extremo se le llama anterógrada, y cuando va del extremo, es decir, donde se lleva a cabo la sinapsis hacia el cuerpo celular, se le llama retrógrada. Los microtúbulos están relacionados con proteínas llamadas MAP. Algunas proteínas de esta familia tienen un dominio que se une al lado de un microtúbulo, incrementando la estabilidad de los microtúbulos y promoviendo su ensamblaje. Otras proteínas de esta familia tienen como característica un dominio que se une al lado de un microtúbulo y otro dominio que sobresale hacia afuera como un filamento conectando los microtúbulos entre sí, dando la propiedad al microtúbulo de ser un agente de movilidad intracelular. La unión de las MAPs con los microtúbulos se realiza gracias a la capacidad de las MAPs de unirse o liberarse de grupos fosfatos gracias a enzimas quinasas y fosfatasas. Por lo tanto, la estabilidad del microtúbulo depende del funcionamiento de estas enzimas. Como podemos ver en los axones de las neuronas, existe una MAP llamada tau, que estabiliza los microtúbulos. La fosforilación de tau, aquí la vemos, por medio de una quinasa separa las MAP de los microtúbulos y por lo tanto promueve la desestabilización del microtúbulo. El caso contrario, la desfosforilación de tau por medio de fosfatasas promueve la unión de la MAP con el microtúbulo y por lo tanto lo estabiliza. Existe evidencia de que la proteína tau fosforilada tiende a unirse formando conglomerados. Estos conglomerados no pueden separarse y forman marañas neurofibrilares. Por lo tanto, niveles demasiado altos de fosforilación de la tau dan como resultado trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Por otra parte, tenemos a los filamentos intermedios, los cuales miden entre 8 y 10 nanómetros de espesor. Debido a que parecen haces flojos en el axón de las células nerviosas, ya que le brinda soporte, se le llama neurofilamentos. Proporcionan fuerza mecánica a las células, principalmente a las que están sometidas a tensión física. Además, conectan con otros tipos de filamentos del citoesqueleto. Son tetrámeros complejos que carecen de polaridad y son muy resistentes a la fuerza de tensión. Un ejemplo de proteína que lo forma es la plectina. Anteriormente se creía que eran exclusivos de la célula eucariota, aunque no es así. Son las células que más expresan esta familia, la cual está codificada por más de 60 genes. Entre las proteínas que pertenecen a esta familia, además de la plectina, tenemos a la queratina, principal constituyente de las células epiteliales, y a la vimentina, principal constituyente de los fibroblastos, macrófagos y leucocitos. Otra proteína de los filamentos intermedios es la desmina. Alteraciones genéticas de esta han sido asociadas con miopatías esqueléticas y miocardiopatías. Finalmente, pero no menos importantes, tenemos a los microfilamentos, cuyo grosor es de 5 nanómetros. Los microfilamentos están formados únicamente por la proteína actina, por lo que también son llamados filamentos de actina y actina F.
La formación de los microfilamentos, al igual que los microtúbulos, tiene una fase de nucleación y una de elongación. Sin embargo, los microfilamentos alcanzan el equilibrio y permanecen constantes sin sufrir desensamblaje, pero necesitan energía constante en forma de ATP para mantenerse. Para el buen funcionamiento del citoesqueleto se necesita de proteínas acopladas a él, llamadas proteínas motoras. Estas proteínas tienen la propiedad de cruzar el citoesqueleto y convertir la energía química en energía mecánica, la cual es empleada para que la proteína motora realice un cambio conformacional y con ello poder mover el cargamento celular unido a ellas. Se conocen tres grandes familias: cinesina, dineína y miosina. La cinesina y dineína se mueven a lo largo de los microtúbulos. Cinesina se mueve al extremo más, mientras que dineína se mueve al extremo menos. Por otra parte, miosina solo se une al filamento de actina. El ciclo químico que llevan a cabo estas proteínas motoras es el responsable de cambios en la conformación. Este ciclo químico, por lo tanto, se lleva a cabo para proporcionar la energía necesaria para impulsar la actividad del motor. Este ciclo consiste primero en la unión de una molécula de ATP con la proteína motora y posteriormente se dará la hidrólisis del ATP mediante una ATPasa. La hidrólisis consiste en la liberación de los productos ADP y fosfato inorgánico del ATP. Finalmente se unirá una nueva molécula de ATP a la proteína motora para que se pueda volver a realizar el ciclo. Cinesina es un tetrámero construido con dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas. Contiene un dominio motor considerado su cabeza, en el cual se encuentra la ATPasa, y tiene un tallo en el cual se unirán cargamentos. Tiene como característica que mueve las vesículas y los organelos hacia la membrana plasmática de la célula. Mientras que dineína posee dos cadenas pesadas idénticas formando sus cabezas, y tiene además un sitio de unión con el microtúbulo que depende de un adaptador llamado dinectina. Una de sus mayores características es que en sus cadenas ligeras, que forman la cola, puede llevar diferentes tipos de cargamento. Además, en las células nerviosas puede ir a favor del movimiento retrógrada o anterógrada. Como podemos observar, cinesina y dineína caminan sobre los microtúbulos. En la primera figura vemos cómo las proteínas motoras llevan el cargamento del retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi y de ahí hacia la membrana plasmática, y viceversa. Mientras que en el axón vemos cómo cinesina camina sobre los microtúbulos y cede el gránulo que va cargando, que es un pigmento, a miosina, al llegar al extremo delgado de la célula en donde solo se encuentran microfilamentos de actina. La familia de miosinas, como decíamos anteriormente, solo camina sobre actina. Es una familia muy grande de proteínas con distintas funciones. Las miosinas suelen dividirse en dos grandes grupos: las no convencionales y las convencionales o tipo 2, que se identifican en el músculo, principalmente. Las miosinas no convencionales caminan a lo largo del microfilamento de actina con un modelo de mano a mano llevando el cargamento. A esta familia pertenece la miosina tipo 5, que participa en el transporte intracelular de las vesículas. Por otra parte, tenemos a las miosinas tipo 2 o convencionales, principales motores para la contracción muscular, aunque también se encuentran en diversas células extramusculares, siendo necesarias para separar a las células en dos durante la división celular, generando tensión en la adhesión focal y la migración celular.
La mayoría de las miosinas tipo 2 consisten en un par de cabezas globulares que contiene el sitio catalítico, un par de cuellos, cada uno formado por una sola hélice y una cola cilíndrica. Pero también hay miosinas tipo 2 con una sola cabeza, entre ellas la que utiliza la quinasa de la cadena ligera, que es una enzima tepeasa que cataliza la hidrólisis del ATP de la cadena ligera de la miosina. Esta enzima tiene como característica que necesita como cofactor calcio y para ser activada necesita de calmodulina. Esta miosina tipo 2 de una sola cabeza tiene como función la unión de la membrana con los filamentos de actina, por lo que está implicada en la contracción del músculo liso y la permeabilidad endotelial vascular en el sistema nervioso, entre otras funciones. En la figura, como podemos ver, tiene como función unir los filamentos de actina con la membrana plasmática para que la contracción muscular sea unificada en ambas partes.